Aquí tienes la traducción completa y fiel al español, adaptada de manera fluida y precisa, manteniendo el formato por párrafos del original. Mi nombre es Daisy Scott, tengo 30 años. Apenas había apoyado mi plato en la cena de Pascua cuando mi madre arrojó un bolígrafo de plata frente a mí y se burló. Traspasa el apartamento a tu hermano ahora mismo. No has sido más que una carga inútil para esta familia. Sacrificamos todo para criarte, y ahora es el momento de que nos pagues como nos debes. 23 familiares murmuraron asintiendo. Mi abuela siseó. Deja de ser desagradecida. Mi cuñada embarazada sonrió con suficiencia y dijo, es lo justo. Mi hermano Spencer se rió y añadió, finalmente, la sanguijuela está pagando alquiler. No grité, no lloré, no toqué el bolígrafo, porque mientras me humillaban públicamente y me destrozaban frente a toda la familia, el notario que mi difunto padre había contratado en secreto ya estaba entrando en nuestra entrada para autos. En su maletín había un sobre cerrado que mi padre escribió hace 2 años, con una línea devastadora en el frente que los destruiría por completo. En la siguiente hora, cada persona en esa mesa se arrepentiría del día en que decidieron avergonzarme. Bienvenidos de nuevo a los episodios de Revenger. Si alguna vez tu propia familia te ha tratado como basura, mientras todos sonreían y asentían, deja una palabra en los comentarios que describa exactamente cómo se siente eso. Asegúrate de estar suscrito, porque lo que pasó después dejó a mi madre sin palabras y temblando. Primero, quiero hablarles del apartamento, porque el apartamento es donde realmente comenzó esta historia. 8 años antes de que mi madre arrojara un bolígrafo en Pascua. Vivo en un condominio de 2 habitaciones en el 6º piso de un edificio en Shaker Boulevard, en el distrito Van Aken de Shaker Heights, Cleveland. El edificio tiene un vestíbulo de vidrio, un conserje llamado Gilbert al que le gustan los bollos de cardamomo de la panadería de enfrente, y una vista de la línea del tren rápido que he observado en todo tipo de clima durante casi 8 años. La gente que lo visita siempre dice lo mismo. Este es un lugar tan hermoso. ¡Tienes suerte! Y yo siempre respondo lo mismo. Gracias. Lo que nunca digo es que jamás he llamado mío a este apartamento, ni en una conversación ni en mi cabeza. En mi llavero, donde la mayoría de la gente pone un amuleto o una foto, tengo una pequeña brújula de latón con 3 letras grabadas en la parte posterior. ELS. Edward Lawrence Scott. Mi padre me la dio el día que recibí las llaves en 2018. Pensé que me la daba porque me amaba. Aún no sabía que me la daba porque ya había hecho algo de lo que nadie en nuestra familia se enteró hasta la noche de Pascua de 2026. Soy ingeniera de software. Trabajo en infraestructura de datos oncológicos en una firma de biotecnología en University Circle. La paga es buena. El trabajo es tranquilo. Mi calendario a los 30 parece el calendario de alguien que tiene el doble de mi edad. Corro los domingos. Cocino para uno. Leo 2 libros a la semana. Nunca le he preguntado a nadie de mi familia qué piensa de mi vida, porque nadie ha preguntado primero. Cada mes, el día 2, un pago automático sale de mi cuenta de cheques. $820. La línea de concepto dice, pago automático ELS fideicomiso o PropRef número 612. Lo había estado pagando desde el mes en que me mudé. Nunca había preguntado qué significaba operaciones de propiedad. Nunca había preguntado por qué mi padre configuró el pago automático la semana antes de que yo firmara cualquier contrato de arrendamiento. Había asumido que era mantenimiento. Había asumido que mi padre, que era un hombre cuidadoso, simplemente había sido más cuidadoso de lo habitual en mi nombre. Debería haber sabido que el silencio no era paz. Era una cuenta regresiva. El primer mensaje de texto que mi madre me envió en 2026 llegó un domingo de enero. No olvides la Pascua, Daisy. Viene toda la familia. Usa algo lindo. Spencer necesita hablar contigo de algo importante. Lo leí 2 veces. Mi madre nunca en mi vida había usado la frase algo importante para referirse a algo que resultara ser pequeño. Para entender lo que pasó en esa mesa, tienes que entender la frase nos debes por haberte criado. La primera vez que la escuché, tenía 7 años. Spencer tenía 12 y quería mi habitación. Mi madre entró con una manta doblada y la colocó en el suelo cerca del radiador. Daisy, tu hermano necesita una habitación donde pueda estudiar.
Duerme aquí. Nos debes por haberte criado. Dormí sobre esa manta durante 4 meses. Spencer nunca me devolvió la habitación. Simplemente dejé de decir que había sido mía. En 2013, ingresé a Carnegie Mellon con una beca completa basada en la necesidad. Mi madre lo llamó suerte. Siempre fuiste la inteligente, cariño. No necesitas nuestro dinero. Ese mismo año, Spencer, que había abandonado 2 universidades comunitarias, se inscribió en Ohio State. Mis padres pagaron $112,000 en 4 años por su título. Yo trabajé en el programa de estudio y trabajo y en un empleo de verano. Nadie se dio cuenta. Nadie tenía que hacerlo. 2 años después de la muerte de mi padre, encontré esos recibos de matrícula en su escritorio. Cada uno de ellos. La carpeta estaba etiquetada con su letra de arquitecto. Spencer, matrícula, registros de Edward, no los nuestros, no la universidad, registros de Edward. Mi padre había estado llevando su propio libro de contabilidad de lo que era esta familia y lo que debía. Solo que yo aún no lo entendía. En abril de 2018, llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. Yo había pasado a dejar víveres. No se quitó el abrigo. Fue al garaje y se sentó en una lata de pintura durante 2 horas. Cuando entró, me pidió que diéramos un paseo por la manzana. Dijo una sola cosa en esa caminata. Cariño, si alguna vez me pasa algo, llama a un hombre llamado Benjamin Fletcher en Pittsburgh. No se lo digas a tu madre. Prométemelo. Se lo prometí. Me entregó una tarjeta de presentación. Benjamin C. Fletcher, abogado, Fletcher & Associates, Pittsburgh, Pensilvania. La puse en mi billetera esa noche. Se quedó allí durante 8 años. Lo que yo no sabía era que, a principios de ese mes, Spencer había falsificado la firma de mi padre en un retiro de capital de la vivienda y había sacado $28,000 de la casa de mis padres para pagar una deuda de juego a un hombre en Cuyahoga Falls. Mi padre encontró el papeleo un martes. Nunca se lo dijo a mi madre, nunca se lo dijo al banco. Simplemente decidió, sobre una lata de pintura en el garaje, que la familia que había estado construyendo durante 40 years no era la familia que él había pensado. Y comenzó, muy silenciosamente, a construir una diferente. Dijo una sola cosa en esa caminata. Cariño, si alguna vez me pasa algo, llamas a un hombre llamado Benjamin Fletcher en Pittsburgh. No se lo digas a tu madre. Prométemelo. Se lo prometí. Me puso una tarjeta de presentación en la mano. Benjamin C. Fletcher, abogado, Fletcher & Associates, Pittsburgh, Pensilvania. La metí en mi billetera esa noche. Se quedó allí durante 8 años. Lo que yo no sabía era que, a principios de ese mes, Spencer había falsificado la firma de mi padre en un retiro de equidad de la vivienda y había sacado $28,000 de la casa de mis padres para pagar una deuda de juego a un hombre en Cuyahoga Falls. Mi padre encontró el papeleo un martes. Nunca se lo dijo a mi madre. Nunca se lo dijo al banco. Simplemente decidió, sentado sobre una lata de pintura en el garaje, que la familia que había estado construyendo durante 40 years no era la familia que él pensaba. Y comenzó, muy silenciosamente, a construir una diferente. Aprendí temprano en esta familia que la gratitud era algo que solo las mujeres debían. Solo que aún no sabía que mi padre había decidido hacer algo al respecto. Mi padre era arquitecto, el hombre más silencioso que he conocido. Trabajó en Lakefront Design Group, en el centro de Cleveland, hasta 2018, cuando se fue para comenzar un pequeño estudio con un solo socio, Conrad Vine. Dibujaba en servilletas de lino cuando salíamos a comer. Llevaba una pluma estilográfica Lamy 2000 en el bolsillo de su camisa cada día de su vida. Me regaló una de esas plumas el año que compré mi apartamento. Pensé que era un regalo de graduación. Años más tarde, comprendería que quería que tuviera una pluma propia. Me llamaba Lynn, mi segundo nombre, solo cuando quería decir algo en serio. Lynn, tu madre ve el amor como algo que se debe de vuelta. Yo lo veo como algo que se da hacia adelante. No confundas esas dos cosas. Me dijo eso una tarde de verano de 2017. Lo escribí en el interior de un libro de bolsillo. Todavía tengo el libro. En marzo de 2022, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa 2. Los médicos le dieron 1 año, tal vez 2.
estuvo 22 meses. Conduje desde mi oficina en University Circle hasta la casa de mis padres todos los martes durante 18 meses, y la mayoría de los fines de semana durante los últimos 6. Le cambiaba los vendajes a las 9:30 cada noche, mientras mi madre veía la televisión en la sala de estar. Me dijo una vez que lo estaba cansando con mis historias de trabajo. Seguí yendo en auto. Mi padre me seguía diciendo que las historias de trabajo eran la única conversación en la casa donde todavía se sentía como un hombre que construía cosas. Spencer vino 4 veces en 22 meses. Envió flores el Día del Padre desde un servicio de entrega que escribió mal el nombre de mi padre como Edward. En noviembre de 2023, 3 meses antes de morir, mi padre hizo algo que nunca me explicó. Le pidió a su enfermera de cuidados paliativos, Pamela Hartford, que despejara una tarde. Le pidió a su abogado, Benjamin Fletcher, que condujera desde Pittsburgh. Se sentaron en nuestra sala de estar durante 4 horas. Yo no estaba allí. Estaba en una conferencia de software en Boston. Cuando regresé, mi padre estaba cansado y silencioso, y me dijo una cosa que no entendí durante 2 años y medio. Lynn, si alguna vez sacan una pluma, recuerda que la mía es la más ruidosa. Le pregunté qué quería decir. Él sonrió. Me acarició la mano. No necesitas saberlo todavía. La persona adecuada te lo dirá cuando sea necesario. Tomó un trozo de papel de un bloc de notas amarillo, escribió 3 palabras con su cuidadosa letra de arquitecto y lo deslizó por la mesa de la cocina. Fletcher, Pittsburgh. Él sabrá. Guardé la nota en mi billetera, detrás de la tarjeta de presentación que me había dado 5 años antes. Los 2 pedazos de papel estuvieron uno contra el otro durante los siguientes 28 meses. Nunca los saqué. No sabía por qué los guardaba, solo sabía que debía hacerlo. Mi padre murió un sábado por la mañana en febrero de 2024. Tenía 64 años. Mi madre pronunció un panegírico de 22 minutos sobre su papel como esposo. Spencer habló durante 4 minutos sobre un viaje de pesca. A mí no me invitaron a hablar. Pamela Hartford se sentó al otro lado del pasillo, frente a mí. Después del servicio, me encontró en el pasillo. Tu padre te amaba de una manera muy específica, cariño. Deberías saberlo. Me dijo que te lo dijera si alguna vez tenía la oportunidad. No volvería a ver a Pamela por 2 years and 2 mouths. La siguiente vez que su nombre apareció en mi vida fue como firma de testigo en un documento que mi padre había firmado en la mesa de su cocina mientras yo estaba en Boston. Los mensajes de texto comenzaron a volverse extraños a fines de marzo de 2026. Mi tía Marjorie, la hermana menor de mi madre, escribió en el chat grupal de la familia el día 22. Asuntos familiares este domingo de Pascua. Traigan el apetito, dejen la laptop. Puso un emoji de guiño después. Mi tía Marjorie, de 56 años, una contadora jubilada de Lakewood, nunca en su vida había usado un emoji de guiño. Tomé una captura de pantalla. La puse en una carpeta de mi teléfono. Etiqueté la carpeta como marzo 2026, /lío de Pascua. Añadiría cosas a esa carpeta 3 veces más antes del domingo de Pascua. El día 26, mi cuñada Vivian publicó una historia en Instagram. Estaba de pie en una habitación vacía, con la mano sobre su vientre embarazado y el texto: futura habitación del bebé. Papito lo está haciendo realidad. #bendecida, #es un niño. Detrás de ella, a través de la ventana, se podía ver la curva de un edificio, las vías de un tren rápido y la esquina de un toldo familiar. Era la vista desde el dormitorio de invitados de mi apartamento. Vivian había estado en mi apartamento exactamente una vez, 2 años antes, durante 10 minutos después del funeral de mi padre. Había recordado la vista lo suficientemente bien como para posar frente a ella. También le tomé una captura de pantalla a eso. El 31 de marzo, un martes, a las 4:18 de la tarde, mi teléfono sonó con un código de área de Pittsburgh que no reconocí. La voz al otro lado era más vieja, cuidadosa, tranquila. Daisy, soy Benjamin Fletcher. Es posible que no me recuerdes. Tu padre te dio mi tarjeta hace mucho tiempo. Yo lo recordaba. Llamo porque tu madre se puso en contacto con mi oficina la semana pasada.
Preguntó sobre el procedimiento para transferir la escritura de la propiedad que ocupas actualmente. No voy a decirte nada más en este momento. Tu padre me pidió que no lo hiciera, pero quiero que hagas exactamente una cosa. Ve a Pascua. Pase lo que pase en esa mesa, no te lleves a la mano ningún bolígrafo que te entreguen. No firmes nada, solo está presente y ten paciencia. Le hice una pregunta. Señor Fletcher, ¿va a pasar algo en Pascua? Se tomó una larga pausa. Daisy, ya ha pasado algo. La Pascua es solo el día en que podrás verlo. Colgué. Me senté en la encimera de mi cocina con el teléfono en la mano durante 40 minutos. Luego, abrí el calendario de mi escritorio y escribí una palabra con tinta roja sobre el domingo 5 de abril. Bolígrafo. En la mañana del domingo de Pascua, empaqueté un guiso, un plato de judías verdes que a mi padre le gustaba, en un Pyrex con tapa de cristal. Metí la navaja de bolsillo de mi padre en mi bolso porque era lo más pesado que tenía que hubiera sido suyo. Puse mi teléfono en el cargador del coche. Me aseguré de que mi batería estuviera al 100% antes de arrancar el motor. Sabía a qué tipo de cena conducía, solo que aún no sabía cuán ruidoso había decidido mi padre que iba a ser su bolígrafo. Llegué a la entrada de la casa de mi madre en Cleveland Heights a las 4:50 de la tarde. Había 11 coches aparcados junto a la acera. 2 de ellos no los reconocí. Uno de ellos era el Cadillac plateado de Spencer, que había estado arrendando en una promoción rotativa de 6 meses desde que perdió su licencia de bienes raíces el julio anterior. El coche lucía de la manera en que Spencer siempre lucía, mejor de lo que debería poder permitirse. Spencer me recibió en la puerta. Me abrazó demasiado tiempo. Olía a una colonia que no solía usar y a un bourbon que no había estado bebiendo el tiempo suficiente como para disimularlo. Daisy, te ves genial. No entres con hambre, ¿vale? Tenemos mucho de qué hablar. Me fijé en sus zapatos. Había lustrado sus zapatos. Spencer no había lustrado sus zapatos para una cena en casa de nuestra madre en toda su vida adulta. Eso, por sí solo, me dijo lo que se avecinaba. Por dentro, la casa olía a jamón y clavo. Mi madre había usado el mantel de color crema, el que solo sacaba para funerales y compromisos. La mesa había sido extendida con ambas extensiones. Conté las cabezas mientras caminaba por el comedor hacia la cocina. Mi madre, Spencer, Vivian. Mi abuela Eleanor, de 84 años, con su bastón de mango plateado apoyado contra su silla. Mi tío Theodore, mi tía Beatriz, mi tía Marjorie, mi tío Douglas, mi tío Wesley, mi tía Phyllis, mi tía Lorraine, 6 primos que iban desde los 14 hasta los 28 años. El amigo de mi hermano, Brody, a quien habían llevado como familia honoraria, el pastor de la iglesia de mi madre, el reverendo Henry Caldwell, la vieja vecina de enfrente, Joan Ashford, la compañera de bridge de mi madre, Constance Harlow, con su esposo, Reginald. 23 de nosotros conmigo, 22 de ellos sin mí. Me di cuenta de algo más. No había gente allí del lado de la familia de mi padre, ni su hermana, ni su primo de Akron, ni Conrad Vine, su socio de arquitectura, ni Pamela Hartford. Mi madre había reunido a un jurado, y lo había reunido con cuidado. También noté que la silla en la cabecera de la mesa, la silla en la que mi padre se había sentado durante 41 años, ya no estaba. No la habían dejado vacía. Había sido reemplazada. Una silla diferente, de madera más clara, estaba ahora en su lugar. Mi madre no había dejado un asiento vacío para su difunto esposo. Había borrado el asiento por completo. Fue entonces cuando comprendí que esta cena había sido planeada desde hacía mucho tiempo. Caroline, mi madre, sirvió el jamón. Se sentó a la cabecera de la mesa en la silla nueva, y ya estaba sonriendo con esa sonrisa pequeña y tensa que solo usaba cuando estaba a punto de pedir algo. Al lado de su plato, donde debería haber estado la cesta del pan, se encontraba una carpeta azul marino, el tipo de carpeta que usan los agentes de bienes raíces. En la parte delantera, en Sharpie, con la letra de mi madre, había 3 palabras. D. Scott, transferencia. La carpeta tenía mi nombre. Mi madre no había abierto una sola pieza de correspondencia personal dirigida a mí en 7 años, pero había escrito mi nombre con rotulador en una carpeta frente a 22 testigos y la había colocado junto a su plato de cena como un centro de mesa.
Corté mi jamón en cuadrados. Comí. La tía Marjorie habló sobre las flores de la iglesia. El reverendo Caldwell se rió de uno de los chistes de Spencer sobre la resurrección de los que no debería haberse reído. Mi abuela Eleanor estiró el brazo por encima de su plato y tocó mi mano. Come, cariño, vas a necesitar tus fuerzas. A las 6:02, mi madre dejó su tenedor. Levantó la carpeta azul marino. La abrió. Deslizó un trozo de papel por el mantel crema frente a mí. Luego, colocó a su lado una pluma estilográfica de plata. Yo conocía esa pluma. Había pertenecido a mi grandfather, Whitfield Bartholomew Whitfield, el padre de mi madre, que había muerto en 2009. Tenía sus iniciales grabadas en el capuchón, WBW, 1958. Era una reliquia familiar. Mi madre la había elegido a propósito. Luego mi madre colocó la pluma de plata al lado de mi plato, y la sala dejó de masticar. Daisy, cariño, no hay una forma fácil de decir esto, así que vamos a hacerlo en familia. Así es como empezó mi madre. Quiero que lo escuches tal como ella lo dijo, porque las palabras que usó importaban. El condominio. Necesitamos que se lo cedas a Spencer y Vivian. Viene un bebé en camino. No necesitas tanto espacio, cielo. Estás sola. No recogí la pluma. No miré el papel. Miré el rostro de mi madre. Ya estaba un poco sonrojada por el vino. Estaba un poco orgullosa de sí misma. Sostenía un tenedor en la mano izquierda, de la forma en que alguien sostiene un micrófono. Y levantó la barbilla. Y dijo la parte que había estado esperando 23 años para decir frente a una audiencia. Daisy, nos debes. Has sido una carga inútil para esta familia durante 30 años. Sacrificamos todo para criarte. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu hermano ahora. Páganos como debería hacerlo una hija. Spencer se rió. Finalmente, la sanguijuela está pagando alquiler. Vivian, mi cuñada embarazada, que había estado acariciando su vientre con ambas manos durante toda la cena, se inclinó hacia adelante y sonrió con suficiencia. Es lo justo, Daisy. Mi abuela Eleanor, la mujer que había tocado mi mano al comienzo de la cena, siseó desde el otro lado de la mesa. Deja de ser desagradecida, niña. Luego comenzaron a asentir. La tía Marjorie primero, luego el tío Theodore, luego la tía Phyllis, luego el tío Wesley, luego el reverendo Caldwell, quien juntó las palmas de las manos como si bendijera un bautismo y dijo: A veces el Señor nos pide que demos sin preguntar. Tu madre tiene razón, Daisy. Este es el camino familiar. Mi primo Tyler asintió porque todos los demás estaban asintiendo. Los primos adolescentes, Bryce, Charlotte y Olivia, miraron sus platos porque sabían que algo andaba mal, pero no sabían qué. La tía Lorraine, la hermana silenciosa de mi madre, que nunca estaba en desacuerdo con nadie, asintió más lentamente. 22 asentimientos alrededor de un mantel de crema. Se alinearon como fichas de dominó. Los observé a todos. El tío Theodore, el hermano mayor de mi madre, se estiró al otro lado de la mesa y destapó el bolígrafo de plata para mí. Lo deslizó suavemente sobre el lino hacia mis dedos. Justo aquí, cielo. Escribe tu nombre y luego firma. Nosotros nos encargaremos del resto. Una gota de tinta salió de la punta y cayó sobre la página. Aterrizó en la línea que decía Daisy Lynn Scott. Vi brotar la tinta. Recordé algo que mi padre me había dicho una vez en una mesa de comedor cuando yo tenía 8 años. Lynn, observa lo que firman primero. Eso te dice lo que quieren. No recogí el bolígrafo. Levanté mi vaso de agua. Bebí un sorbo pausado. Dejé el vaso. Apoyé ambas manos en mi regazo. Luego, hablé por primera vez en 30 minutos en la única frase que había decidido decir en esta cena. Me gustaría esperar hasta las 6:30 para tomar cualquier decisión sobre el apartamento, mamá. El rostro de mi madre se puso rojo. ¿Qué hay a las 6:30, Daisy? ¿Crees que puedes entretenernos? Esto es de familia. Esto está decidido. Spencer se inclinó sobre su plato. Tú no fijas un horario, Daisy. Ya no puedes hacer eso. Vivian susurró. Solo necesitamos esto hecho para el martes, Daisy. Mi abuela Eleanor me apretó los dedos. Sé una buena niña, Daisy. No le respondí a mi madre. No era necesario.
El reloj sobre el aparador, el de latón, con los números romanos de latón que había pertenecido a mi abuelo, marcaba las 6:11. Conté en mi cabeza: 6:12, 6:13. A las 6:14 sonó el timbre de la puerta. Si estás escuchando esto, y alguna vez te has sentado en una mesa donde tu propia familia se alineó en tu contra y lo llamó amor, detente un segundo. Mírate las manos. Nota que todavía son tuyas. Nota que nadie en esa mesa fue dueño de ellas. Si esta historia te está llegando, deja una sola palabra en los comentarios, la que nombre lo que tu familia te hizo. Solo una. Luego, suscríbete, porque lo que pasó en los siguientes 44 minutos en nuestra mesa es la parte de la que nadie en mi familia volverá a hablar jamás. Mi madre frunció el ceño. ¿Quién llamaría un domingo de Pascua? Spencer, ve a ver. Spencer se apartó de la mesa irritado y caminó hacia el vestíbulo. El hombre en la puerta era delgado, de unos 30 y tantos años, con un traje gris carbón que no parecía comprado para la ocasión. Llevaba un maletín de cuero marrón, del tipo que se cierra en la parte superior con dos pequeños broches. Una cinta colgaba del bolsillo de su chaqueta con una credencial del Colegio de Abogados de Pensilvania y un sello de comisión de notario. No parecía apurado, no parecía nervioso. Miró a Spencer de la forma en que un médico mira a un paciente que acaba de entrar a la habitación equivocada. Buenas noches, soy Maxwell Whitmore, abogado y notario público de Fletcher & Associates de Pittsburgh. Estoy aquí para entregar un documento en nombre del patrimonio de Edward Lawrence Scott. ¿Puedo pasar? Spencer se dio la vuelta sin responder y regresó al comedor. Miró a mi madre. Mamá, hay un tipo en la puerta. Dice que viene del abogado de papá. El rostro de mi madre cambió de una manera que yo no había visto desde la noche en que los médicos nos dijeron que a mi padre le quedaban 8 semanas. Dejó su vaso de vino con más fuerza de la que pretendía. Dile que estamos en medio de un asunto familiar. Puede volver el lunes. Maxwell Whitmore ya estaba en el vestíbulo. No había avanzado más, pero no había retrocedido. Levantó la voz cortésmente, lo justo para que llegara al comedor. Señora Scott, preferiría entrar. El documento que entrego está destinado a ser leído frente a la familia. Ese fue el deseo expreso de su esposo. Puedo entregarlo en la puerta si lo prefiere, pero la ley exige que esto se haga frente al beneficiario. Su hija está presente. Me gustaría proceder correctamente. Hubo una pequeña y horrible pausa. Mi madre miró alrededor de la mesa. 22 rostros la miraron de vuelta. Los había reunido para ser testigos de una cosa. No quería que fueran testigos de otra. Pero enviar lejos a Maxwell Whitmore ahora, frente a la misma audiencia, se habría visto exactamente como lo que era. Asintió una vez con rigidez. «Adelante». Maxwell Whitmore entró al comedor. Él no se sentó. Se paró al pie de la mesa, frente a mi madre. Colocó su maletín en el borde, entre el jamón y el mantel de color crema, y abrió ambos broches con 2 suaves clics. Los clics fueron el sonido más fuerte en la habitación. «Señorita Scott», se giró hacia mí. «Le pido disculpas por el momento. Recibí instrucciones de su padre de llegar el domingo de Pascua de 2026, pero solo si se activaba una condición específica. Esa condición se cumplió el pasado martes 31 de marzo a las 11:48 de la mañana». Se giró entonces y miró a mi madre. «Señora Scott, usted llamó a mi oficina la semana pasada. Usted preguntó sobre el procedimiento para transferir una escritura de la propiedad en el 1450 de Shaker Boulevard, unidad 612. Esa llamada telefónica activó las instrucciones que su esposo dejó con esta firma. El 14th of November of 2023. Mi madre dejó su copa de vino. Mi hermano dejó de masticar. La pluma de plata sobre el mantel crema, la pluma que había pertenecido a mi difunto abuelo, de repente parecía más pequeña de lo que parecía un minuto antes. Mi madre había hecho la llamada telefónica que convocó al mismo hombre que no quería en su mesa. Maxwell Whitmore metió la mano en el maletín, sacó un sobre manila, de esos de 9 by 12 inches, con un sello de cera de color borgoña presionado en la solapa. El sello tenía grabado un pequeño compás de arquitecto. Mi padre había usado ese sello de compás en cada conjunto de planos que había dibujado durante 41 años.
Yo no había visto uno desde la mañana en que murió. Sostuvo el sobre por encima de la mesa durante un largo momento, de la manera en que un sacerdote sostiene un cáliz antes de dejarlo. Luego lo colocó con mucho cuidado en el centro del mantel crema. Quedó apoyado directamente sobre la pluma de plata. En el frente del sobre, escrita con la letra de mi padre en tinta azul oscuro de pluma estilográfica, había una sola línea. Eleanor, de 84 años, emitió un pequeño sonido involuntario. Mi madre no lo hizo. Mi madre había reconocido la letra antes que nadie. Sus manos comenzaron a temblar contra el mantel, y no parecía ser capaz de hacer que se detuvieran. Maxwell Whitmore aún no abrió el sobre. Se giró hacia mí. Señorita Scott, solo usted tiene la autoridad para pedirme que abra este documento. Fue sellado en presencia de 2 testigos el 14th of November of 2023. Pamela Hartford, la enfermera de cuidados paliativos de su padre, y Benjamin Carter Fletcher, socio emérito de esta firma. ¿Desea que lo abra ahora frente a todos los presentes? No tuve que pensarlo. Mi padre no me había hecho prometer. No me había pedido que hiciera nada. Simplemente había construido, de manera muy silenciosa, la respuesta correcta para una pregunta que mi madre me iba a hacer 8 años después. Todo lo que tenía que hacer era dejar que él la respondiera. Sí, dije. Por favor, ábralo frente a todos. Maxwell Whitmore rompió el sello de cera con un pequeño abrecartas de marfil. Levantó la solapa. Sacó 2 páginas de papel color crema, a espacio simple, mecanografiadas, con una firma en tinta azul oscuro al final de la segunda página que yo habría reconocido en cualquier lugar. Las desdobló. Se aclaró la garganta una vez. Mi madre susurró una palabra. No lo hagas. Maxwell Whitmore comenzó a leer para Maxwell Whitmore, abogado, a mi hija Daisy Lynn Scott y a cualquier persona que ella decida tener presente en la habitación. Muy probablemente mi esposa Caroline, mi hijo Spencer y los miembros de la familia que han reunido para ejercer presión. El comedor se quedó inmóvil. Mi padre los había nombrado. Los había nombrado por categoría antes de que ellos mismos se reunieran. Las 22 personas en esa mesa que habían pasado 50 minutos actuando como si se hubieran reunido por casualidad, acababan de ser descritas por escrito 2 años y medio antes de la cena. Escribo esto en pleno uso de mis facultades, el 14th of November of 2023, con mi enfermera de cuidados paliativos, Pamela Hartford, y mi abogado Benjamin Carter Fletcher, presentes como testigos. Este documento se abrirá únicamente el día en que mi esposa pregunte sobre la transferencia de la propiedad en 1450 Shaker Boulevard, Unidad 612, y solo en presencia de mi hija. Maxwell hizo una pausa. Miró a mi madre. Mi madre no le devolvió la mirada. Estaba mirando el sello de cera Borgoña en el mantel, el compás de arquitecto presionado en él, como si estuviera tratando de recordar dónde lo había visto antes, y estuviera a punto de lograrlo. La razón de esta carta es simple. En 25 años de matrimonio, he visto a mi esposa confundir el amor con la deuda. La he visto tratar los fracasos de mi hijo como oportunidades de gracia y los logros de mi hija como oportunidades de cobro. He pasado 25 años sin corregir esto, en parte porque fui un cobarde y en parte porque creí que ella cambiaría. Ella no ha cambiado. Me niego a fallarle a mi hija en la muerte. Mi abuela Eleanor se llevó una mano a la boca. La copa de vino de la tía Marjorie tembló tanto que salpicó un poco el mantel. Mi tío Theodore se levantó muy silenciosamente y caminó por el pasillo hacia el baño. No regresó en 4 minutos. Por lo tanto, he hecho lo siguiente. He colocado cada activo que llevaba el nombre de amor en una estructura que no puede ser movida por las personas que la usarían como arma. Mi hija, Daisy Lynn Scott, es la única fideicomisaria y única beneficiaria del fideicomiso familiar Edward L. Scott, establecido en Fletcher & Associates de Pittsburgh, Pennsylvania, el 11 de junio de 2018. Número de identificación patronal federal 8621-043-308. Este fideicomiso contiene de forma irrevocable la propiedad residencial en 1450 Shaker Boulevard, Unidad 612. La póliza de seguro de vida a término por un monto de $325,000,
la cuenta de corretaje por un monto de $211,000 a la fecha de este escrito, y un archivo de prueba sellado que se encuentra en custodia segura de la firma. Maxwell hizo una pausa. Miró hacia arriba. La primera persona con la que hizo contacto visual no fue conmigo, fue con mi hermano Spencer. Leyó la siguiente frase lentamente, y ella es, en el lenguaje de la ley y en el lenguaje de un padre, la hija que pagó la segunda hipoteca de la casa de esta familia en junio de 2018, cuando esta familia estaba a 3 semanas del impago. Aunque ella no sabía por qué la estaba pagando. Ella es la hija que cubrió $52,000 en gastos médicos que mi seguro se negó a cubrir en 2022 y 2023, incluida la inmunoterapia experimental que me dio mis últimos 4 meses de pensamiento claro. Ella es la legítima ocupante y beneficiaria de la propiedad en el 1450 de Shaker Boulevard desde agosto de 2018. Es la única de mis hijos que cumplió su promesa de seguir haciéndose presente, y es, claramente, la persona con la que esta familia está en deuda, no al revés. El comedor no emitió ningún sonido. 22 adultos se sentaron en fila y no hicieron ningún ruido en absoluto. El reloj sobre el buffet hizo tic-tac 4 veces. Mi abuela, Eleanor, susurró una palabra. No a mí, a nadie. Edward. Lo dijo como si lo estuviera viendo en la habitación. Quiero que entiendas algo. No sentí triunfo. Sentí a mi padre. Sentí su mano en el respaldo de mi silla. La forma en que solía apoyar su mano en el respaldo de mi silla en esa misma mesa cuando yo tenía 9 años, cuando tenía 12, cuando tenía 21. Él había estado callado toda mi vida porque había estado construyendo toda mi vida. No terminó de construir hasta ese momento. Maxwell dobló la carta. La dejó sobre el mantel crema entre el bolígrafo de plata y el sobre de Manila. Miró alrededor de la habitación. Me gustaría explicar lo que esto significa, dijo, porque hay cierta confusión en esta mesa que debe aclararse antes de que alguien firme cualquier otra cosa. Comenzó con el apartamento. Habló con calma. De la manera en que se habla a una habitación donde se ha abierto la puerta equivocada y el humo aún no ha sido notado. La transferencia de la escritura frente a la señorita Scott es un instrumento nulo. La propiedad mantenida en un fideicomiso irrevocable no puede ser transmitida por un beneficiario de forma individual. El fideicomiso es el propietario. El fideicomiso ha sido el propietario desde agosto de 2018. La señorita Scott lo ha ocupado como residente beneficiaria calificada y el fideicomiso cubre los gastos comunes, los impuestos y el seguro a través de su contribución mensual a la cuenta de operaciones de la propiedad. Ella nunca ha sido dueña de la unidad personalmente. No podría haberla cedido esta noche, incluso si hubiera recogido el bolígrafo. La transferencia habría fallado en la oficina de registro. Dejó que eso se asentara. Luego se volvió muy suavemente hacia mi madre. Señora Scott, su llamada a mi oficina el 31st of March fue el detonante que su esposo especificó en la sección 4, párrafo 2 de sus instrucciones. Cito, en caso de que mi esposa pregunte sobre una transferencia de la propiedad del fideicomiso a otro miembro de la familia, entréguese el sobresellado a mi hija en la próxima reunión familiar a la que asista. La llamada que recibió su oficina ese martes duró 19 minutos. Fue grabada, tal como es la política estricta de la firma. En la grabación, usted describe una intención específica. Declaró, y cito, «Quiero asegurarme de que mi hija le ceda el apartamento a mi hijo antes de que el bebé llegue en mayo». Esa declaración, combinada con lo que ocurrió en esta mesa esta noche frente a estos testigos, constituye un intento de transmisión fraudulenta tanto bajo la ley de Pensilvania como la de Ohio. Mi madre había dejado de temblar. Se había quedado muy quieta, lo cual era peor. Maxwell se volvió luego hacia mi hermano. Sacó una sola hoja de papel del interior de su carpeta y la colocó sobre la mesa donde Spencer pudiera verla. Era una fotocopia. La firma original era de Spencer. La fecha era el 14th of Mayo de 2019. Señor Spencer Scott, en mayo de 2019, usted firmó un acuerdo de suspensión de la prescripción con su padre en el que reconocía formalmente una deuda de $28,000 y aceptaba pagarla a la orden. Ese acuerdo se ejecutó en presencia del abogado Benjamin Fletcher
y contó con el testimonio de la enfermera de cuidados paliativos de su padre. La deuda surgió del retiro no autorizado que usted realizó contra la línea de crédito sobre el capital de la vivienda de sus padres en abril o 30, utilizando una firma que no era la de su padre. Su padre optó por no reportar el asunto al banco ni a las autoridades policiales. Prefirió en su lugar documentarlo y dejar la cuestión de si se cobraría la deuda a la discreción del fideicomisario. A partir de esta noche, la fideicomisaria, su hermana, tiene la discreción de exigir el reembolso con intereses en cualquier momento. El estatuto de limitaciones no aplica. El rostro de Spencer cambió 2 veces en 2 segundos. Primero, una pequeña sonrisa defensiva, la que usaba cuando lo habían atrapado. Luego, una expresión mucho más pequeña y silenciosa que solo le había visto en el rostro una vez antes. En el funeral de mi padre, cuando se dio cuenta a mitad del sermón del reverendo Caldwell de que nadie en la habitación iba a decir las cosas sobre él que había pasado toda su vida esperando que dijeran. Se llevó la mano a la nuca. No me miró. No miró a Vivian. Miró el mantel crema. Maxwell se volvió finalmente para dirigirse a la mesa en su totalidad. Una aclaración más, señora Scott, porque tengo entendido que puede haber un malentendido sobre una póliza de seguro de vida. La póliza sobre la cual ha estado esperando la distribución, la que tiene un beneficio por fallecimiento de $85,000, emitida originalmente en 1991, le fue pagada el 20 de junio de 2024. Usted la recibió. No está en discusión. La póliza de seguro de vida a término a la que se hace referencia en la carta de su esposo, por la cantidad de $325,000, fue contratada por separado por él en 2018 con otra compañía, y las primas se pagaron desde su cuenta de práctica profesional. El beneficiario fue el fideicomiso desde el día en que se emitió la póliza. Los fondos fueron pagados al fideicomiso el 23 de julio de 2024. Esos fondos nunca fueron suyos. Nunca podrían haberlo sido. Mi madre emitió un sonido que no le había oído hacer en el funeral de mi padre. No lo hizo por él. Lo hizo por los $325,000 que había pasado 2 años creyendo que estaba a punto de recibir. 22 personas la oyeron hacerlo. Mi abuela, Eleanor, también lo oyó. Mi abuela deslizó su silla muy lentamente, unos 15 centímetros más lejos de mi madre. No miró a su hija mientras lo hacía. No lo necesitaba. Esos 15 centímetros lo decían todo. Maxwell buscó por último en el bolsillo interior de su maletín. Sacó un pequeño altavoz portátil negro y una memoria USB. Los colocó sobre el mantel crema junto a la carta, el sobre y el bolígrafo de plata. Hay un elemento más que su padre me pidió que reprodujera, pero solo bajo una condición específica. Si al ser confrontada con el contenido de la carta, su esposa negaba cualquier intención de quedarse con el apartamento, yo debía reproducir esta grabación. Señora Scott, hace 3 minutos usted usó la frase «Nunca quise quitarle nada, solo quería ayudar a tu hermano». Eso activó la siguiente instrucción. Mi madre dijo «No». Era la segunda vez que decía «no» en 20 minutos. Maxwell presionó reproducir. La voz que salió del altavoz era la de mi madre. Se escuchaba más clara que su voz en la habitación. Era la forma en que sonaba cuando estaba sobria, satisfecha y segura de que nadie importante la estaba escuchando. Había un pequeño zumbido de fondo. Un refrigerador, la voz dijo. Una vez que él se vaya, el apartamento pasa a nosotros. Daisy no lo necesita. No tiene esposo. Te mudaremos a ti y a Vivian para la primavera. Luego, la voz de mi hermano Spencer, 3 años menor, un poco nervioso, preguntó, ¿y si ella da pelea? De nuevo la voz de mi madre. No nos va a pelear, Spencer. Nunca nos ha peleado. Es una buena niña. Hubo una larga pausa en la grabación, el zumbido del refrigerador, el tenue sonido de una tetera, y la voz de mi madre una última vez. Tu padre no necesita saberlo. No va a estar aquí el tiempo suficiente como para arreglar nada. La grabación terminó. El altavoz hizo un clic. Maxwell dejó la unidad USB sobre la mesa. Habló sin elevar la voz en absoluto. La grabación fue recuperada de un asistente doméstico activado por voz en su cocina, señora Scott. Los datos del dispositivo se guardaban en la cuenta de su esposo. La conversación fue capturada el 9 de septiembre de 2023,
a las 7:42 de la noche. Ohio es una jurisdicción de consentimiento de una sola parte. La grabación es admisible. Su esposo decidió preservarla. Decidió no usarla mientras estuvo vivo. La sala ya había estado en silencio antes. Después de la grabación, el silencio era un silencio diferente. Tenía la textura del pasillo de un hospital a las 4 de la mañana. Mi abuela, Eleanor, susurró muy suavemente. «Oh, Caroline. Oh, Caroline». Vivian, mi cuñada embarazada, que se había sonreído con suficiencia al otro lado de la misma mesa 40 minutos antes y había calificado mi despojo como algo justo, estaba llorando. No lloraba como llora alguien que ha sido engañado. Lloraba como llora alguien a quien han atrapado. Puso ambas manos planas sobre su vientre. Me miró, la primera vez que me miraba directamente en toda la noche, y dijo muy bajito: «Yo lo sabía, Daisy. No voy a mentir sobre eso. Sabía lo del plan. Estuve de acuerdo, pero no había escuchado su voz en el altavoz de la cocina. No sabía esa parte». Spencer no habló durante 10 minutos. Se quedó sentado con una mano en la parte posterior del cuello y la otra extendida sobre el mantel de crema, con la palma hacia arriba, como si hubiera olvidado cómo cerrarla. El reverendo Caldwell, que me había dicho hace 40 minutos que el Señor nos pide que demos sin preguntar, inclinó la cabeza muy despacio y se quedó así. El tío Theodore regresó del baño y se sentó sin hacer contacto visual con nadie. La tía Marjorie lloraba sin emitir sonido, con ambas manos cubriéndose la cara. Mi madre dijo, casi para sí misma: «Esa grabación está sacada de contexto». Nadie le respondió, ni siquiera yo. Me levanté a las 6:58 de la tarde. Había estado sentada en esa mesa durante 1 hora y 53 minutos. La cena que yo había llevado, el guiso de ejotes que a mi padre le gustaba, seguía en la mesa auxiliar, intacto en su recipiente Pyrex de vidrio. No levanté la voz. No era necesario. «Maxwell, gracias por conducir. Sé lo que le costó hacer esto en un día festivo. Cubriré cualquier tiempo adicional en su factura a través de la firma». Él asintió. No se había sentado ni una sola vez. Me volví hacia la mesa. Recogí el bolígrafo de plata. Le puse la tapa despacio. Lo coloqué sobre el mantel de crema frente a mi madre, justo delante de su plato, donde pudiera verlo. No lo deslicé, simplemente lo apoyé. «Mamá, este bolígrafo perteneció a tu padre. Yo no soy quien debería tenerlo. Nunca lo fui». Miré a mi hermano. Miré a mi cuñada. Miré a mi abuela, quien no sostenía mi mirada, pero tampoco estaba mirando a mi madre. Luego hablé una vez más. «Voy a decir 4 cosas y luego me voy a ir. La primera es que ninguno de ustedes en esta casa, ni mamá ni Spencer, me contactará directamente durante los próximos 12 meses. Cualquier cosa que tengan que decirme pasará a través de mi abogado en Fletcher & Associates. La segunda es que Vivian, tú y el bebé pueden contactarme. Él no, tú. La tercera es que, Spencer, tu acuerdo de prórroga se va a hacer efectivo. Devolverás los $28,000 con un 4% de interés en 36 cuotas mensuales a partir del 1 del próximo mes. El fideicomiso no presentará cargos penales. Esa es la única piedad que ofrezco, y es la última. La cuarta es para ti, mamá». Esperé hasta que me miró. Le tomó más tiempo del que debería. «Vas a escribir una carta, no a mí, sino a papá. La vas a llevar a su tumba y la vas a leer en voz alta con un testigo ajeno a esta familia. Le vas a pedir disculpas por lo que había en esa grabación. Hasta que lo hagas, no te veré, ni en días festivos, ni en hospitales, ni en la puerta de mi casa. No soy tu herencia, no soy tu aval, y a partir de esta noche, no soy la hija con la que puedes comerciar». No dije, «los amo». No dije, «los perdono». No dije, «espero que lo entiendan». Recogí el Pyrex con el guiso de ejotes. Caminé por el comedor. Maxwell me siguió llevando su maletín. En la puerta, me di la vuelta solo una vez. 22 rostros seguían sentados alrededor del mantel de crema. Ninguno de ellos estaba mirando a mi madre. Todos estaban mirando el sobremanila, que seguía apoyado en medio de la mesa. El sello de cera borgoña se había roto como una pequeña flor oscura. Afuera estaba lloviendo.
La entrada para los autos olía a ladrillo mojado. Maxwell abrió la puerta de su auto. Antes de subir, se giró hacia mí. «Señorita Scott, su padre me pidió que le dijera una cosa en persona». Dijo, «Dile a Lynn que la pluma siempre fue suya». No lloré, sino hasta que estuve a 3 calles de distancia. Y cuando lo hice, no lloré por la cena. No lloré por mi madre. No lloré por mi hermano. Lloré por mi padre, que había pasado 2 años y medio muriendo en la misma casa que una mujer que ya estaba planeando qué hacer con él después de que se hubiera ido, y que me había amado con el cuidado suficiente como para escribir la respuesta antes de quedarse sin aliento para decirlo. Quiero contarles lo que pasó en las 3 semanas posteriores a la Pascua, porque las secuelas de una justicia silenciosa no se parecen a cómo se ve la venganza en las películas. No se ve ruidosa. Se ve como llamadas telefónicas y papeles firmados, y personas que solías conocer que ya no saben cómo hablarte. El 7 de abril, Spencer me mandó un mensaje de texto. «Daisy, lo siento mucho. ¿Podemos hablar solo 5 minutos?» No respondí. El día 9, mi abogado en Fletcher & Associates les envió tanto a mi madre como a mi hermano una carta formal de cese de contacto en papel con el membrete de la firma. La tía Marjorie, el mismo día, me envió una tarjeta escrita a mano por correo certificado. Tenía 4 frases de largo. «Daisy, me equivoqué al sentarme en esa mesa y asentir. Me equivoqué en el viaje de regreso a casa al no llamarte. No te pediré perdón. Solo diré que estoy avergonzada. Marjorie». Guardé la tarjeta. Aún no le he respondido. Puede que lo haga con el tiempo. El domingo, 12 de abril, a las 6 o'clock de la tarde, mi abuela Eleanor me llamó. No me preguntó si estaba enojada. No me preguntó si estaba sanando. Dijo una cosa muy suavemente. «Daisy, tu padre me dijo una vez que tú eras la persona más valiente de esta familia». Tenía razón. Debí haberlo escuchado antes. Me ha llamado todos los domingos desde entonces. El día 15, Fletcher & Associates presentó la ejecución del acuerdo de suspensión de Spencer. El 18, Vivian me pidió que nos reuniéramos. Nos encontramos en un pequeño café cerca de Shaker Square, ese que tiene el horno de leña que huele a romero incluso desde la acera. Vivian estaba embarazada de casi 8 meses. Se sentó frente a mí con ambas manos envueltas alrededor de una taza de té que no tomó. No me pidió que la perdonara. Me dijo que había dejado a Spencer 2 días antes y que se había mudado a la casa de su hermana en Lakewood. Me dijo que le iba a poner a su hijo Edward, por mi padre. Me dijo que no esperaba que yo fuera su familia. Solo quería que supiera que estaba dejando aquella en la que se había casado. No le prometí nada. Sí le dije una cosa. «Vivian, no soy tu enemiga, pero tampoco soy tu lugar seguro. Todavía no». Ella asintió. Dijo que eso era justo. Terminamos nuestro té en silencio. Cuando caminé de regreso a mi auto, me di cuenta de que había dejado de encogerme cada vez que alguien decía mi apellido. Eso era nuevo. El 22 de abril, la Comisión de Bienes Raíces de Ohio emitió un aviso de suspensión preliminar sobre la licencia de mi hermano, citando la mezcla de fondos de clientes de su última firma. La audiencia de revocación completa estaba programada para el otoño. No volvería a trabajar en bienes raíces. El 25, un sábado por la tarde, conduje hasta el cementerio de Lakeview. La tumba de mi padre está en una pequeña colina cerca de una hilera de cornejos que florecen a finales de abril. Había llevado una cosa conmigo, un pequeño trozo de cinta de color borgoña, del mismo color que el sello de cera del sobre. Lo até sin apretar alrededor de la base de su lápida. Luego me senté en la hierba junto a él y leí en voz alta, muy silenciosamente, solo una línea de su carta. Ella es la única hija mía que cumplió su promesa de seguir haciéndose presente. Me quedé sentada allí hasta que el sol se movió. Le dije que había elegido un retoño de magnolio, del tipo que él dibujaba en cada casa que diseñaba, y que lo plantaría allí en mayo, cuando la tierra estuviera lo suficientemente cálida. Le dije que había pensado durante 30 years que lo más ruidoso en nuestra familia era mi madre. Le dije que me había equivocado. Le dije que era él. Le dije que la mesa finalmente estaba en silencio. El día 28, conduje hasta Pittsburgh y me reuní en persona con Benjamin Fletcher por primera vez. Tiene 78 años.
Tiene la misma forma cuidadosa de mi padre de entrelazar las manos. Firmamos los documentos ese día para sembrar un fondo de cuidados paliativos a nombre de mi padre. $52,000 para empezar, la misma cantidad que yo había gastado en sus 2 últimos años de cuidado. Pamela Hartford, su enfermera de cuidados paliativos, lo dirigirá. Lo llamamos el Fondo de Confort Edward Scott. El señor Fletcher me acompañó hasta mi coche y me dijo una cosa mientras entraba. Daisy, tu padre dijo en la habitación conmigo el 14 de noviembre que lo único a lo que temía era que pensaras que el silencio entre vosotros era indiferencia. Le dije entonces, y te lo digo ahora, no lo era. Era preparación. Conduje a casa a través de la lluvia. Si esta historia se quedó contigo, si llegó a un lugar en ti que no esperabas, hay algo silencioso que te pediría. No la compartas ruidosamente, no discutas sobre ella en los comentarios. Solo deja una palabra para la hija en tu mesa que ha estado pagando por el silencio de la familia durante años y que nunca alzó la voz por ello. Una palabra que ella reconocería. Una palabra que pudiera llevar consigo. Y suscríbete si te gustaría caminar con la siguiente. Somos más de los que piensas. Es el 3 de abril de 2026. Mientras escribo esto, estoy sentada en el escritorio de mi apartamento en el 6º piso del edificio en Shaker Boulevard. La ventana frente a mí da a la línea del tren rápido, donde el vagón se está alejando en este momento. En el escritorio, al lado de mi portátil, 2 pequeños trozos de papel descansan uno junto al otro. El primero es la página de bloc de notas amarillo que mi padre deslizó por la mesa de nuestra cocina en noviembre de 2023, con su cuidadosa caligrafía de arquitecto. Fletcher, Pittsburgh. Él sabrá. El segundo es uno que escribí yo misma anoche, en la misma marca de bloc amarillo, con la misma letra inclinada hacia la derecha. Dice, la familia no es lo que le exiges a alguien. La familia es lo que protegiste cuando nadie estaba mirando. Los mantengo uno al lado del otro porque quiero recordar que mi padre no me dio dinero, no me dio un apartamento, no me dio un hermano que me tratara bien, ni una madre que supiera cómo amarme en voz alta. Me dio una cosa, me dio el derecho a decir no, y me dio la prueba en Lacre Borgoña de que un no siempre era suficiente. Si alguien en tu vida alguna vez desliza un bolígrafo hacia ti y te dice que le debes algo, recuerda esto. Un verdadero padre te da un bolígrafo propio. Y el sonido más fuerte en cualquier habitación es el que no tienes que hacer. La mesa finalmente está en silencio. Soy Daisy Scott. Gracias por escuchar.